¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El retiro del 10% de los fondos previsionales y de una nueva iniciativa a este respecto es el tema de debate y de discusión aquí en la Cámara de Diputadas y Diputados. Proyectos presentados por parlamentarios y una iniciativa del Ejecutivo que también está en discusión y respecto de la cual hay ciertos acuerdos para poder materializar este proyecto quizá en un futuro próximo. Antes de entrar en la conversación y en el diálogo, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. Este lunes 18 de abril, la Sala de la Cámara votará el proyecto de ley del Ejecutivo que autoriza el retiro voluntario y excepcional de fondos previsionales, flexibiliza requisitos de acceso al seguro de desempleo e incrementa el monto de sus prestaciones. La iniciativa establece un retiro de fondos restringido. La idea es focalizarlo en el pago de deudas para no aumentar la liquidez y los niveles de inflación. El proyecto establece que los fondos pueden retirarse para los siguientes objetivos: pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias, pago de deudas con instituciones de salud, postulación a los subsidios a la adquisición de la primera vivienda, pago de deudas hipotecarias de hasta 4.000 UF, pago de deudas de servicios básicos y pago de deudas financieras, bancarias y no bancarias. La iniciativa surgió como contraparte al proyecto de quinto retiro del 10% que viene rechazado desde la Comisión de Constitución y cuyo futuro también debe ser zanjado este lunes por la Sala. Y revisábamos ahí los principales antecedentes con la nota introductoria que nos sitúa justamente en esta conversación, en este debate, en esta oportunidad con el diputado Héctor Ulloa, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputado Ulloa, gracias por estar junto a nosotros en esta oportunidad. Oh, gracias a usted. Además, para hablar de un proyecto sumamente importante hoy día, como es el del retiro del 10%. Exactamente, una iniciativa que acapara la atención de la ciudadanía por todo lo que implica, por la condición en la que estamos desde el punto de vista económico como país, la alta inflación y la expectativa que tiene mucha gente de poder retirar estos fondos. Ahora bien, estamos en un escenario donde se ha presentado un proyecto diferente por parte del gobierno y que ustedes han aprobado en general, o han despachado, mejor dicho, de la instancia para su debate posteriormente en la sala. Sí, bueno, hoy día efectivamente despachamos ya el debate para la sala, aprobamos en general este proyecto de gobierno que es bastante acotado en todo caso, como yo creo que toda la ciudadanía ya sabe. Es un proyecto donde el gobierno se abre a discutir un 10% de retiro de fondos de AFP, pero solamente para fines específicos, es decir, para que tenga una destinación especial, tales como deuda de pensión alimenticia, deudas bancarias, deuda hipotecaria, servicios básicos fundamentalmente y deuda de salud. O sea, obviamente es una apertura, evidentemente, que hace hoy día el gobierno respecto a este tema. Yo creo que al ser bastante acotado no satisface las necesidades en general de muchas familias que hoy día lo siguen pasando mal, pero sin duda es un avance y como tal hay que reconocerlo también. Pero ambos retiros, es decir, este acotado a estos casos especiales, más el retiro genérico del 10% de libre disposición, avanzan por cuerdas separadas y deberían verse muy prontamente en la sala. Claro, para allá iba justamente porque son iniciativas completamente distintas. El retiro genérico o el proyecto que se ha discutido en la Comisión de Constitución es muy similar a los anteriores. O sea, la gente, de aprobarse el proyecto, utilizaría los fondos para los fines que estime pertinentes. En este caso, el proyecto del gobierno es para pagar deudas que se han contraído con distintas instituciones. A su entender, ¿cuál proyecto es mejor? O sea, yo creo que es difícil hablar de cuál proyecto es mejor porque uno no puede desconocer, en primer lugar, dos cosas. En primer lugar, que aumentar el circulante en nuestro país sin duda aumenta en algunos puntos la inflación. Pero al mismo tiempo uno no puede conocer también la necesidad de muchas familias que todavía lo siguen pasando mal. Entonces la idea es encontrar ese equilibrio perfecto que esta política, que si bien no es tan pública porque finalmente significa rescatar dineros propios para salvar un momento determinado, tenga esta doble finalidad. No aumentar en demasía la presión inflacionaria que sin duda existe, pero al mismo tiempo que sea una ayuda efectiva para la familia. No podemos olvidar que hay muchas deudas
que tienen hoy día la familia que no quedan comprendidas en el proyecto de este gobierno. El que, si bien reconozco que es un avance, hay deudas que no van a poder ser saldadas producto de este proyecto, es decir, deudas en colegios, deudas de salud que correspondan no a mí, sino a algún integrante de la familia, deudas por concepto de arrendamiento, son todas deudas perfectamente legítimas que hoy día ahogan a muchas familias que lamentablemente no están incorporadas en este 10% de proyecto iniciado por el gobierno. Por tanto, y como bien tú dices, y yo también así lo entiendo, son dos proyectos que actúan por cuerda separada, que pueden verse en la sala, bueno, y ojalá que sea aprobado el que tenga más sintonía con la ciudadanía, sin duda, porque finalmente yo entiendo la labor que tiene hoy día el ministro Marcel como ministro de Hacienda, el que sin duda tiene que cuidar la billetera fiscal, pero él también tiene que entender, creo yo, que nosotros estamos para defender intereses de los ciudadanos y podemos en conjunto encontrar ese justo equilibrio que insisto, en que no exista una presión inflacionaria altísima, pero al mismo tiempo sea una política que realmente sirva a muchas familias que hoy día lo siguen pasando mal. Y en lo personal, ¿cuál de las dos iniciativas les seduce más? Porque ambas se tienen que votar el día lunes en una sesión que va a durar prácticamente toda la tarde. Los dos se van a zanjar el día lunes. ¿Cuál les seduce más? O sea, sin duda, a mí siempre he entendido que no es una política pública recurrir a los ahorros propios para salvar una situación. Partamos de esa base. Por tanto, si recurrimos a esa política de retirar ahorros para solventar una situación difícil económica familiar, yo prefiero siempre que sea de libre disposición. Por una razón muy simple, porque finalmente es la propia familia la que responsablemente decide en qué gastar ese retiro, porque finalmente sabe dónde mejor le aprieta el zapato. Eso es una cosa de sentido común lo que te estoy diciendo, pero muchas veces falta sentido común en algunas decisiones de gobierno. Ahora, respecto a los cuestionamientos que han habido justamente al proyecto del Ejecutivo, algunos dicen que este traspaso, porque sería un traspaso de dinero más que un retiro efectivo de la gente para que la gente, digamos, haga la cancelación de las eventuales deudas, sino que sería un traspaso directo desde las AFP hacia las instituciones que en este caso son las acreedoras. Muchos dicen que es un proyecto que más que nada parece un salvataje a la banca que una ayuda directa a la familia. ¿Usted comparte ese criterio o cree que ahí la crítica es sobredimensionada? No, a ver, trato de ser lo más ecuánime posible. Yo creo que es una caricatura, porque tú comprenderás que aun cuando el retiro sea de libre disposición, son muy pocas las oportunidades en que ese dinero finalmente queda en el bolsillo o en la cuenta de la propia familia, si finalmente se va a pagar deuda. Y finalmente reconozcamos un hecho claro y notorio. La gran mayoría de la gente tiene deuda en el sistema bancario, en el sistema de salud, en colegios, deuda de arriendo, deuda de casas comerciales, deuda de servicios básicos. Y por tanto, yo no quiero caer en la caricatura de que este es un traspaso de deuda o un traspaso entre el gobierno y las instituciones acreedoras, porque finalmente son las mismas instituciones a las que uno generalmente le debe y son cientos de familias a las que le den a los mismos. Ese no es el problema. El problema, creo yo, es que es una ley que finalmente acota demasiado las posibilidades del retiro y las destina a fines muy específicos. Y yo creo y siempre he entendido que si vamos a dar la posibilidad de un 10% de retiro, sea la propia familia la que saben muy maduramente y muy responsablemente cómo gastar mejor ese 10%. ¿Y se puede mejorar este proyecto considerando que ya ahora va a la sala y que bueno, después tiene un trámite más en el Senado? ¿Ustedes serían partidarios de que a lo mejor allá en el Senado se le hicieran modificaciones para llegar a un tercer trámite con un proyecto que sea más amplio todavía? Sin duda, yo en lo personal hemos sido muy respetuosos. Nosotros sabemos, yo en lo personal, que cualquier indicación que uno haga en materia de seguridad social es inadmisible. Por tanto, uno tiene que pedirle al Ejecutivo que se abra a explorar otras alternativas. Así le hicimos saber, no solamente yo, sino que otros diputados, y en forma muy transversal, que ojalá amplíe las posibilidades del retiro a otros fines que vayan cubriendo necesidades que hoy día no están satisfechas, como por ejemplo deudas de arriendo, deudas de salud, donde el titular del retiro no solamente sale afectado
Estado, sino que pueda ser algún miembro de la familia que sufre de alguna enfermedad catastrófica. Ampliarlo. Y ¿sabe lo que me falta a mí también? Y se lo dije al ministro Marcel, que falta un apoyo aquí del retiro para microemprendimiento. No existe la posibilidad de retirar este 10% del proyecto de gobierno para comprar algún bien que sirva para realizar algún microemprendimiento de 1 millón de pesos, 500.000 pesos, que para muchas familias sin duda podría ser una fuente muy importante de generar recursos. Ahora, diputado, independiente de cómo vaya a salir este proyecto o estos dos proyectos en la votación de la sesión de la próxima semana, o de cómo se vaya a zanjar después el tema incluso en el Senado, hay una tarea que está pendiente, que es la reforma previsional, porque mientras esa reforma no se presente, no se avance en aquello, lo más probable es que sigan surgiendo proyectos de futuros 10%. Y hay algunos parlamentarios que dicen que van a presentar una solicitud de sexto retiro. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? O sea, definitivamente, ¿qué acciones hay que tomar para que esta reforma previsional que hace tanto tiempo se espera se concrete y no se sigan debilitando los ahorros que tienen los ciudadanos para sus futuras pensiones? Gran pregunta. Yo creo que la respuesta radica, no es fácil enunciarla en un minuto, pero lo más importante es que el gobierno ponga en marcha ya una reforma previsional de verdad, donde terminemos con un sistema de capitalización individual y transformemos el sistema previsional en un verdadero sistema de seguridad social. Son palabras que se dicen muchas veces, pero que finalmente hay que ponerlo en un proyecto contundente, macizo, y que ojalá entremos a verlo lo más rápido posible. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo yo que las posibilidades de un 10% siempre van a estar latentes en la medida que esta reforma no se haga, como tú bien dices. Y al mismo tiempo esto va de la mano con la recuperación del empleo y la recuperación de la economía. Y por tanto, yo creo que todos esos factores tienen que ir de la mano para ir desincentivando poco a poco la posibilidad de hacer nuevos retiros en el corto plazo. Lo más importante es avanzar en una reforma provisional, como tú bien dices, y yo comparto absolutamente ese punto, pero para eso es que el gobierno tiene la disposición y sobre todo tiene la responsabilidad de presentar ya un proyecto que satisfaga a tantos de miles de chilenos que quieren ver una política pública donde exista certeza de que al momento de jubilar no va a caer en pensiones miserables o de hambre, a las que lamentablemente nos hemos visto acostumbrados con un sistema de FP que es un sistema absolutamente fracasado. Perfecto, diputado Héctor Ulloa. Le agradecemos el haber conversado con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Un abrazo y a tu disposición como siempre. Que estés muy bien. Bueno, y seguimos revisando este tema porque claramente es una de las noticias más relevantes de la semana y la comentamos ahora con el diputado Frank Sauerbaum, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Diputado, gracias por estar estos minutos con nosotros. No, gracias a usted. Diputado, vamos de inmediato a lo que significa estos proyectos de ley que se discuten paralelamente y que este día lunes se van a ver en sala. La posibilidad de este nuevo retiro de 10%, ya sea un retiro total o, digamos, más similar a los que hemos estado acostumbrados durante los meses anteriores, versus este retiro del gobierno que es prácticamente una iniciativa diferente que se asemeja más a un traspaso de recursos que a un retiro directo de la ciudadanía. A su entender, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente? Bueno, ha habido mucho reclamo y decepción de los chilenos porque este proyecto que ha presentado el gobierno es muy acotado, solamente da la alternativa para que en seis situaciones particulares tú puedas sacar los fondos y en el fondo dar una instrucción a la AFP para que ellos cancelen deudas, por ejemplo, deudas financieras con bancos, instituciones financieras, con también temas de salud, ¿cierto? Problemas de salud que tú tienes, y también a lo que se le pone la prioridad también es al pago de pensiones de alimentos atrasadas. Y por lo tanto es un proyecto que no tiene nada que ver con los retiros anteriores, más bien es un traspaso de recursos para poder entregar un alivio económico, sobre todo a los sectores de clase media que están endeudados, con créditos hipotecarios o créditos de otro tipo. Nosotros hemos presentado indicaciones, el gobierno lamentablemente no las ha considerado para dar un poco más de libertad en la forma del gasto y en qué gastar. Por ejemplo, en temas que son también muy sensibles para nuestros adultos mayores, para la gente de clase media, como el pago de contribuciones. Hay una cantidad importante de chilenos que tiene deudas con tesorería, por ejemplo, el gobierno ha estado disponible para conversar eso. Nosotros
creemos que aquí a que termine el trámite definitivamente lo podamos incluir, por ejemplo. También hemos solicitado que la gente que tiene deudas en los colegios particulares y particulares subvencionados que no pudieron ingresar los niños en marzo por deuda, puedan también hacer uso para eso. También, por ejemplo, que las deudas que se deben de los agricultores de INDAP, que le deben al Banco del Estado, también puedan retirar para poder hacer eso, porque necesitamos también fortalecer el mundo del agro para justamente producir una baja en los precios de los alimentos. Entonces, hay 6 o 7 indicaciones que hemos presentado en la Comisión de Trabajo, no se aprobaron, y esperamos nosotros que antes de que votemos el lunes podamos volver a conversar con el gobierno para introducirlas en la votación del día lunes. Eso, si estas indicaciones finalmente fuesen acogidas, ya sea en la sala de la Cámara este día lunes o posteriormente después en un eventual segundo trámite en el Senado, ¿usted consideraría que el proyecto es bueno? Bueno, a mí no me gusta el proyecto porque tiene una condición que es la mínima que yo consideraba, que es la libertad de las personas para poder elegir, ¿cierto?, en qué gastar los recursos, porque hay situaciones muy diversas en las cuales uno pudiera gastar sus recursos que están disponibles y que son propios. Por ejemplo, como te digo, los que te acabo de nombrar, pero también, por ejemplo, hay enfermedades de familiares o hay temas urgentes que enfrentar o simplemente para parar la olla, porque aquí parece que nos olvidamos de que tenemos un nivel de crecimiento que este año se va a proyectar a 1%, con nivel de inflación que ahora el mes de junio, julio vayan a llegar al 10% o más, y por lo tanto el alza de los precios también hace que la gente necesite plata literalmente para comprar, para parar la olla, para ir al supermercado. Entonces cosas como esas no se consideran en este proyecto y es tremendamente acotado solamente al pago de deudas financieras y al retail. Entonces, por eso ha habido una crítica bien transversal, incluso el propio alcalde Jadwe del Partido Comunista ha criticado este proyecto diciendo que esto es como un salvataje al sistema financiero, a los bancos y a las financieras, porque justamente el proyecto se centra en el pago de deudas. Ahora, dentro de todo lo malo, nosotros como diputados no tenemos una opción mayor que presentar indicaciones, son todas inadmisibles. Si el Estado y el gobierno no las toma y no las hace propias, no se pueden llevar a cabo porque la ley lo impide. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es presentar estas indicaciones, las vamos a reponer en la sala para que los colegas se pronuncien, y también paralelamente hemos estado conversando con el gobierno para que por lo menos considere algunas alternativas. Ahora, ¿qué tan positivo o, digamos, válido es que el Ejecutivo a través de un proyecto de ley establezca en qué los chilenos pueden o no gastar su dinero? Porque técnicamente esa es una de los reparos que se le ha hecho más a este proyecto de ley, en orden a que el gobierno está facilitando o posibilitando el invertir o el destinar estos recursos justamente para el pago de deudas, pero no para una libre disposición, que es quizás lo que la mayoría de los chilenos quieren en este caso. Bueno, mira, nosotros por eso hicimos una crítica a este proyecto desde el inicio, porque creemos que restringe la libertad de las personas para poder disponer de sus propios recursos. Si yo tengo una urgencia para reparar mi casa, por ejemplo, viene el invierno, los materiales están tremendamente caros, y por eso pueden ser muchísimas otras cosas que a la gente tiene que hacer frente. Enfermedades catastróficas, deudas de las pequeñas empresas, que nosotros lo propusimos, pero fue cierto rechazado ese día en la Comisión de Trabajo, y por lo tanto hay distinta necesidad que los chilenos necesitan abarcar. También hay gente que simplemente quiere emprender, quiere empezar de cero, quiere no volver a su trabajo quizás que tenía antes de la pandemia y volver a emprender. Por lo tanto, hay un montón de otras utilidades que le podemos dar a los recursos y que aquí están siendo mermadas. Ahora, hay un tema de uso de recursos en la libertad, ¿cierto?, que tiene cada una de las personas que aquí se está pasando a llevar, desde mi punto de vista, y lo hemos hecho saber, pero es el proyecto que tenemos y estamos tratando de actuar dentro de nuestras facultades. Y ahora, diputado, si comparamos este proyecto con el otro, con el que se debatió en la Comisión de Constitución y que va con informe negativo a la sala, que es este del quinto retiro de libre disposición de los recursos, ¿cuál es mejor o cuál es menos malo? No sé cuál es la visión suya al respecto. Mira, yo voté a favor de los retiros anteriores y yo hubiese querido que este retiro se hubiese aprobado en una situación similar para que la gente pudiera disponer de sus recursos y utilizarlo en lo que ellos quisieran.
Pero como te digo, el gobierno está empeñado en no hacerlo, porque la gran diferencia, la gente se preguntará por qué el gobierno lucha tanto con esto. Lo que pasa es que si nosotros aprobamos, dice el gobierno, un retiro sin control, digamos, van a haber en el circulante, en la moneda nacional, 15.000 millones de dólares inyectados a la economía de un día para otro, y este proyecto es más acotado, retira 3.000 millones de dólares desde la AFP y la traspasa al sistema financiero y en el fondo a instituciones que no hacen que la plata llegue al mercado a dar vuelta y a subir los niveles de precio. Entonces, eso es lo que el gobierno quiere evitar. Pero nosotros estimábamos que incluso era mejor poder aprobar este proyecto que se presentó, que solamente se podía retirar 1 millón de pesos, que era también acotado, que no producía tanto impacto en la inflación, pero que tenía libre disposición de recursos. Y aquí lo que es insólito es que el gobierno pretenda que los chilenos gasten su plata en lo que ellos solamente nos quieren definir. Es una cosa bastante absurda. Ahora, finalmente, diputado, para ir cerrando, el tema que está pendiente es el tema de fondo, que es el tema de la gran reforma previsional que todavía no se ha presentado, sí, y respecto de la cual venimos especulando hace mucho tiempo. ¿Qué hay que hacer ahí para, por una parte, detener esta oleada de presentación de proyectos de ley de retiro y, obviamente, el tema de fondo, solucionar un problema que es justamente el de las jubilaciones, digamos que son muy mínimas para algunos chilenos? Sí. Mire, primero el gobierno tiene que dar certeza, ¿cierto? Y todos tenemos que estar seguros que la Convención Constituyente no nos va a terminar quitando los recursos, porque eso hace que haya un incentivo permanente a que se quieran sacar los recursos. La gente nos dice, oiga, yo prefiero tenerlos en mi bolsillo antes que los tenga un burócrata en el Estado. Entonces, mientras no tengamos esa claridad, vamos a tener siempre, permanentemente este problema. Nosotros presentamos un proyecto de ley el día miércoles para poder hacer que la nueva Constitución asegure que los recursos previsionales van a ser respetados y van a ser de los trabajadores, no solamente los que están hoy día, sino que la nueva cotización previsional que vamos a tener, porque el gobierno va a presentar un proyecto en donde vamos a tener que aumentar la cotización por lo menos en un 6%. Y ese nuevo 6% es el que está en cuestión. Es que el gobierno dice que ellos quieren utilizarlo para un fondo solidario. Los chilenos no están de acuerdo con eso. Cuando uno le pregunta a los chilenos en qué quieres la nueva cotización, el 80% te dice que vaya a mi capitalización individual y no a este fondo solidario, por un tema de confianza, de administración de recursos, y es bien evidente. Entonces, nosotros lo que queremos es que el gobierno, la reforma previsional que haga, le dé libertad a los chilenos para poder elegir el sistema al cual se va a acoger. ¿Se acoge al sistema solidario que el gobierno va a proponer, o nos quedamos, cierto, con un sistema privado que no necesariamente tienen que ser la AFP? Puede ser un seguro o otro tipo, cierto, de institución financiera que resguarde mis recursos y que yo tenga el derecho de poder tenerlo. Y para eso nosotros en el gobierno del presidente Piñera tuvimos la pensión garantizada universal, para que ese proyecto vaya aumentando el monto permanentemente, cada gobierno lo vaya aumentando para poder acercarnos a una pensión mucho más digna, cercana al salario mínimo, no igual, pero cercana al salario mínimo, y de esa manera cada chileno sepa con qué cuenta. Pero aparte de eso, los chilenos tenemos derecho de poder capitalizar individualmente y resguardar nuestro futuro con los recursos propios y que los podamos manejar en el futuro. Perfecto, diputado Franz Sauerbaum, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista con este y otros temas que siempre son de la actualidad, siempre son de la contingencia y que en esta oportunidad están exclusivamente centrados con el retiro del 10% de los fondos previsionales y esta alternativa que presentó el proyecto, o que presentó bien digo el gobierno en su proyecto y que está en tramitación muy pronto a resolverse por parte de la Sala de la Corporación. Nosotros dejamos hasta aquí y nos reencontramos en una próxima oportunidad.